Él tampoco. Profesor. No, alumno. Bueno, alumno ahí. No. Vale, entonces vamos a hacer un par de modelos. Así. Cerráis ahí, por favor. Ah, vale. Vamos a hacer un par de modelos en otros ámbitos un poco generales, un poco así de propósito general, y luego volvemos otra vez a nuestro ejemplo sobre evaluación. ¿De acuerdo? Bien, entonces os propongo, ¿vale? Imaginad que tenéis una serie de deportistas. No voy a ser demasiado específico, precisamente para que vosotros me vayáis corrigiendo, ¿vale? Imaginad que tenéis una serie de deportistas que entrenan, ¿de acuerdo? Os voy a decir poco. Una serie de deportistas que entrenan. Y, de alguna manera, queréis monitorizar esos entrenamientos. De alguna manera. ¿Cuál? La que vosotros os imaginéis. Evidentemente, cada uno de los 100 que estamos aquí estará imaginando cosas diferentes. Por eso os lo propongo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entidades encontraríais en ese contexto? Abrimos PowerPoint y vamos a colocar. Venga. ¿Alguien que abra por ahí? Entidades, recordad, las entidades eran agrupamientos de información, de datos, con forma de tabla, en los que ni podía repetirse, ni podía haber vacíos, ni podía haber celdas múltiples. Entonces, hay unos deportistas que entrenan y quiero monitorizar cosas. ¿Vale? Deportista. ¿Qué datos agrupa la entidad deportista? Datos que tengan que ver, lógicamente, con el contexto del entrenamiento, ¿eh? Pero bueno, del deportista. Edad. Nombre. Edad. O categoría. Edad. Os voy a hacer una pregunta que a lo mejor podríamos hacernos después. Pero edad, ¿de qué tipo sería? No, el tipo de... A ver, estamos en tecnología, recordáis que... Fecha, la edad, no me suena. O sea, si alguien tiene 22 años, no me suena que sea fecha. No tiene formato de fecha. Entonces sería numérico. Si fuera numérico, hay demasiada diversidad, por lo que veo. Si fuera numérico, ¿cómo pensáis actualizar la fecha? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la edad. Independientemente de la edad. Pero entonces sería numérico. Si vamos a trabajar y operar con la edad, sería numérico. Si fuera así. ¿Pero por qué dices que es cálculo? Porque podemos poner la fecha de nacimiento y con un cálculo, pues a ver. En todo caso, mejor que la edad, siempre será más interesante colocar la fecha de nacimiento porque podemos calcular la edad siempre que nos sea necesario. Siempre que nos sea necesario. Entonces, no coloquéis campos
que tengáis que actualizar, porque si lo colocáis numérico tendréis que ir a actualizarlo vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho más interesante colocar fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Para las categorías, para las edades, para todo. ¿Vale? ¿Qué más datos podrían interesar aquí? Prueba la que El peso. El peso. Si queremos colocar el peso, ¿estáis seguros de que va aquí? ¿Por qué no? Porque lo tengo que actualizar. Bueno, actualizar lo voy a tener que actualizar, salvo que lo coja pues, de una báscula inteligente, que me lo coloque, pero actualizar lo voy a tener que actualizar, seguro. Pero esa no es la razón para que no vaya aquí, porque se actualizará en cualquier sitio. El peso se puede repetir. ¿Cómo que se puede repetir? Porque pueden haber diferentes personas con el mismo peso. Pero no es innecesaria esa repetición, porque si tú y yo pesamos lo mismo, pues pesamos lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, por eso no puede ir ahí. Porque ahí no va. Pero dos personas también se pueden llamar igual y se repite. Pero no es innecesaria la repetición. No es innecesaria. A ver, una cosa es que se repita y otra cosa es que se repita innecesariamente. Cuando se repite innecesariamente es que obligatoriamente es lo mismo que otra fila. En este caso no es lo mismo. Es decir, dos personas no pesan lo mismo obligatoriamente. Pueden pesar lo mismo, pero ¿por qué no puede ir ahí? Probablemente no pueda ir ahí. Porque tendría muchos datos diferentes del peso. ¿Por qué tendría muchos datos diferentes? ¿Quiero almacenar muchos pesos de una persona? En este caso, lo más probable es que si a una persona le voy a controlar el peso, probablemente quiera pesarlo varias veces. Aunque nos estamos saliendo un poco del contexto, pero porque he dicho que había personas que entrenaban. Pero bueno, más o menos cerca del entrenamiento puede estar el peso. Si pesáis varias veces a una persona, seguramente vais a querer tener todas y cada uno de esos pesajes para ver la evolución del peso. En ese caso, si lo coloco aquí, ¿qué le pasaría? Creo que se va a repetir el nombre. No habría que añadir una fila. Simplemente voy a tener varios pesos. Entonces, ¿qué es aquí? Es múltiple. O sea, esa celdilla tendría varias subceldillas. Y eso en nuestros modelos de tablas no es posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el peso no va aquí. Seguro que no va aquí. Seguro que no va ahí. Más cosas que vayan aquí. La foto sí podría ir ahí. ¿Qué más? ¿La altura? La altura depende de la situación. Si trabajo con gente muy joven o muy mayor, pero sobre todo si trabajo con gente muy joven, tampoco iré ahí por la misma razón que el peso. ¿Vale? Si cambia, lo cambio. Si cambia, lo cambio. ¿Vale? Es igual que si cambia el nombre, lo cambio. ¿Vale? Claro, modalidad de competición. Bueno, toda es una serie de... No voy a seguir mucho más, ¿vale? Toda una serie de datos que existen de forma única, obligatoria, para cada uno de los deportistas, ¿vale? Creo que ya me pilláis por dónde voy, ¿no? ¿De acuerdo? Si voy a tener varias ocurrencias, varios valores para ese dato no está ahí. Si ese dato puede tener varios valores, pero reemplazándolos, por ejemplo, el sexo, sí que estaría ahí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque entonces, cuando tengo un nuevo valor, me olvido de los anteriores. ¿Entendéis la diferencia? ¿Vale? Ok. Entidad deportista. Vale. ¿Qué más entidades tendríamos? Ahora viene lo
que nos ocupa, fundamentalmente. Los deportistas entrenan, ¿vale? Entonces, ¿qué otras entidades habría? Sesiones. A ver. ¿Qué datos tendría una sesión de entrenamiento? La fecha es un pedazo de dato que no debe nunca faltar. Todas las sesiones tienen una fecha. La fecha se puede repetir, pero no innecesariamente, porque si se repitiese, ¿qué querría decir? Que los tres el mismo día. Que hay dos sesiones el mismo día o que dos personas entrenan el mismo día. ¿Vale? ¿Qué más? Duración de la sesión. Todas las sesiones duran, algunas durarán lo mismo, pero son duraciones que se repiten, pero porque corresponden a sesiones con la misma duración, ¿vale? No es innecesaria la repetición. Todas tienen un valor obligatorio, todas duran algo y no hay multiplicidad, no duran 37 y 43 minutos. ¿Qué más? Microciclo al que pertenece. Semana a la que pertenece. Fijaos que estamos mezclando ahora visiones de cabezas diferentes. O sea, estáis pensando unas cosas y otros estáis pensando otras, ¿no? Pues, pero bueno, simplemente estoy haciendo este ejercicio para que nos orientemos con modelos de identidad correspondencia dentro de contextos que a lo mejor nos resultan más familiares. Microciclo al que pertenece. Podría estar. Porque todas las sesiones pertenecen a un microciclo, una semana concreta. ¿De acuerdo? Algunas pertenecerán a la misma. Pero eso querrá decir precisamente que están dentro de la misma semana. ¿De acuerdo? No pertenecen a 2 semanas a la vez. ¿De acuerdo? Se repetirá, pues a lo mejor, si trabajas con un deportista, eso a lo mejor se repite 4, 5, 6 veces. Pero no, precisamente va a ser necesaria esa repetición, porque tú en muchos casos vas a querer hacer análisis por semanas. Claro. Entonces necesitarás acceder a todas las sesiones de esa semana y ese va a ser el dato que vas a utilizar. No se repite demasiado, ¿no? Si, no te digo que no puedas tener otra tabla de microciclo. Pero, bueno, vamos a colocarla, ya que lo pones. Hay un problema conmigo, tendrías demasiadas tablas. No, nunca hay demasiadas tablas. ¿Qué datos podría estar aquí en microciclo? Enciéndeme, por favor, aquella luz que hay allí. No, la otra. No, esa. ¿Qué dato pondrías aquí? A fecha de inicio y fin. La fecha de inicio es muy buena idea. Porque es un identificador para todas las semanas. ¿De acuerdo? Fijaos que todo lo que sean fechas u horas van a ser datos súper interesantes porque los vamos a poder quitar del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, son datos gratuitos que no va a haber que introducirlos. Y eso es genial. Si no hay que introducirlos, genial. Es como cuando tenemos instrumentación que registra. Genial. Si no la tenemos, menos genial. Pues esto no haría falta. La fecha de fin, el 99% de las veces va a ser la fecha de inicio más 7 o más 6. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si trabajáis con microciclos menos de una semana, pues pondríais la fecha de fin. Si no, pues sería... si no, sería innecesario porque le sumáis 6 a la fecha de inicio y ya está. Ya tenéis la fecha de fin. ¿Qué más datos habría aquí? Tipo de microciclo. Tipo, vale. ¿Qué más? Duración total o un total. Objetivo. Bueno, no sé si estaría muy... Pues depende de dónde nos movamos, podría ser parecido al tipo. Bien. ¿Vale? Podría haber eso.
¿De acuerdo? Vamos a seguir por donde estamos, en las sesiones. ¿Algo más se os ocurre? RP. ¿Cómo lo veis? Bueno, pero tú no sabes en lo que está pensando él. Habría que ver, como dice Nacho, habría que ver cómo se relacionan los deportistas en las sesiones. Aquí quizá ahora mismo deberíamos de poder ser un poquito más meticulosos y más específicos de lo que estamos haciendo, porque él está pensando una cosa y tú otra. Entonces, os pregunto, ¿pintáis alguna correspondencia para poder profundizar un poquito más en este ejemplo? Los deportistas hacen la sesión. Deportistas hacen sesiones, esa es la que estaba esperando, claro. Deportistas hacen sesiones. Sesiones forman parte de un microciclo. Vamos con esta. Pero sí. Microciclo tiene sesiones o sesiones está incluida en microciclo. Efectivamente. ¿Vale? Ahora. Bueno, vamos a ir con la tuya. Venga. Y así también resolvemos el problema que nos plantea Bella. Vamos con sesiones microciclo. ¿Me sabríais decir de qué grado es? Fijaos que esto no es específico, por si a lo mejor alguien está pensando que el ejemplo se ha ido demasiado al rendimiento, para nada, ¿eh? Para nada. Podemos seguir hablando de todo tipo de actividad física, de todos los niveles posibles, ¿vale? El agrupamiento de la actividad física en unidades de semanas es perfectamente típico de cualquier actividad física, ¿vale? Sea del tipo que sea. Entonces, ¿de qué grado sería? Quizás me expresé mal. O forman parte. Bueno, contienen, voy a poner. Perdona que te cambie la palabreja. Contiene. Un microciclo contiene sesiones, ¿vale? Entonces, ¿de qué grado sería microciclo contiene sesiones? Por ejemplo, esta podría ser una pregunta fácil del examen test. Fácil. Tan fácil que seguramente ni la ponga. Sí. ¿De qué grado sería? ¿1N? ¿O N1 según lo estéis viendo? Sí. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Por qué sería de grado 1N? A ver, leedme la correspondencia en los dos sentidos. Un microciclo contiene N sesiones. ¿Es cierto eso? Sí, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Evidentemente puede ser que haya una semana donde solo se entrene una vez, pero bueno, seguramente también puede ser un caso particular. Pero eso no quiere decir que todas tengan una, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde coloco la N? En sesiones. ¿Ok? Y ahora, en el otro sentido, una sesión, no N sesiones, una sesión está contenida, podéis utilizar para leer, podéis utilizar la pasiva. Un microciclo contiene, una sesión es contenida ¿En cuántos microciclos está contenido una sesión? En uno. No hay una sesión que pertenezca a más de un microciclo, nunca. ¿Vale? Por lo tanto, es de grado 1N seguro. Es de grado 1N seguro. ¿Vale? Obligatoriedad. Por este lado de aquí, el punto está dentro o fuera. ¿Por qué está dentro? Las sesiones obligatoriamente están contenidas en el microciclo. Claro, es decir, no hay ninguna sesión que esté desubicada temporalmente y no pertenezca a ningún microciclo. ¿Vale? Entonces, el punto dentro. ¿Vale?
Y ahora, por el lado del microciclo, el punto dentro o fuera. Dentro. Sí. ¿Seguro? ¿Podría haber una semana, un microciclo en el que por razones X no se entrenase? Sí. ¿Sí? Vale, entonces estará fuera el punto. Imaginaos pues que pues eso, se cancela la instalación, o llueve, o yo qué sé, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, y para responder a la pregunta de ella, de hace 5 o 10 minutos, ¿qué regla habría que aplicar? Vete abre la documentación de las reglas. Ahí, obtención de tablas. Obtención de tablas. ¿Qué regla habría que aplicar? ¿La 4 o la 5? Porque las otras claramente no. La 5. La 5 me temo que no, porque la entidad N sería opcional y la entidad N es obligatoria. Entonces es la 4 también. Es decir, la 4 se aplica con tal de que la entidad N sea obligatoria, se aplica a la 4. La entidad 1 puede ser opcional u obligatoria. ¿Vale? O sea que en este caso también se aplica la 4. ¿Vale? Bien, entonces, si se aplica la 4, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo dos tablas, la tabla de sesiones y la tabla de microciclos. ¿Y la clave de qué? La clave de la entidad 1, y la entidad 1 es microciclo, y la clave de microciclo es El objetivo. Fecha de inicio. la fecha de inicio. Podría ser. Podría ser. El número del propio microciclo. O el número, pero el número lo tengo que colocar. ¿Vale? En líneas generales, yo os daría un consejo y es que las numeraciones de sesiones, de microciclos, eso no lo almacenéis porque se puede obtener de forma automática en función de la ordenación que tengan, de función de cuántos microciclos o sesiones estés tratando. Si estás tratando con todas las sesiones de una semana, o todas las sesiones de un mesociclo, todas las sesiones de una temporada o de varias temporadas. Todo eso se puede renumerar. Entonces, bueno, podéis hacerlo, podéis almacenarlo, pero no es tan interesante, creo yo. Entonces, ¿cuál sería una clave del microciclo? Pensad que la clave siempre la podéis generar vosotros. Hay una función que es getUID que genera identificadores. Si no encontráis un identificador, acudiríais a esa función. ¿Vale? Pero hay un identificador ahí, una clave de fecha de inicio del microciclo, podría ser un identificador. ¿Vale? Hombre, el tipo ya no. Bueno, no sé qué habéis pensado en almacenar en tipo, pero si es ajuste, carga, impacto y cosas así, no, porque se van a repetir muchísimo. Y entonces va a haber varias filas con ese valor. ¿Vale? Entonces, esa clave, ¿qué habría que hacer con ella? Añadirla en sesiones. Entonces, tienes que colocar, en este caso, pues no es el número de microciclo, pero es la fecha de inicio del microciclo. Con lo cual, tiene que estar. Y precisamente es el que utilizas para conectar las sesiones con su semana correspondiente. ¿Vale? Vale. Eso es lo que quería un poco para acabar de responder la aportación de antes de ella. Vamos a esta correspondencia. A la correspondencia deportista hace sesiones. ¿De qué grado es? A ver, pensadlo un poquito ahora. N deportista, NN, ¿no? Un deportista, ¿cuántas sesiones hace? Varias. ¿Vale? Eso siempre. Bueno, principios es lo más habitual. Entonces coloco en ahí. Y ahora, una sesión
es hecha por ¿cuántos deportistas? O varios. Sí. Bueno, pues depende un poco qué matiz le queramos dar a esto. Habrá casos en los que las sesiones son compartidas y habrá casos en los que las sesiones son individuales. Aquí ya depende de lo que estemos pensando hacer. ¿De acuerdo? Si las sesiones fuesen individuales, entonces colocaría un 1 aquí. ¿De acuerdo? Pero, ¿y si las sesiones fuesen compartidas? Pues colocaría una M. Es decir, que una sesión se podría realizar por varios deportistas. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a atender a este caso, que es un poco diferente de lo que tenemos hasta ahora, y nos aportará un poquito más. Entonces, obligatoriedad. Imaginad, pensad pues, en un equipo, por ejemplo, ¿vale? Un club, o, pues, no sé, a lo mejor pues, en unas sesiones dirigidas de entrenamiento funcional en grupo. Bueno, sesiones en grupo, ¿de acuerdo? Esto es una M. Lo que quiere decir que son varias. Pongo una letra diferente para indicar que no tienen por qué ser el mismo número de sesiones. Pero, o sea, ST, XY, lo que tú quieras. Varias a varias. Obligatoriedad. Por la parte de deportista, ¿es obligatorio u opcional? Opcional. Puede que un deportista que tengamos no realice sesiones. Eso es lo que querría decir. Bueno, pues a lo mejor es una persona que está lesionada de larga duración, pues no sé, a lo mejor no ha hecho sesiones. Pues vale. Pues punto final. Fijaos que todo esto depende ya del caso particular que estéis manejando. Y por la parte de sesiones, ¿sería obligatorio o opcional? ¿Qué quiere decir que es obligatorio? Que una sesión siempre tiene que estar realizada por algunos deportistas, porque si no, no la habría. No la tendría en cuenta, no la diseñaría. Pero ya no la incluyes, ¿no? Bueno, eso es muy relativo. A lo mejor puedo tener una sesión ahí y por lo que sea no ha asistido nadie. Pero bueno, pues me quedo con vuestra visión, ¿vale? Obligatorio. ¿Qué regla aplicamos? Vete otra vez a la documentación. ¿Qué regla aplicamos aquí? MN. Obligatorio, opcional. No, porque esto es opcional. Fijaos lo que dice la regla 6. La regla 6 me dice que si el grado de una correspondencia es MN, me importa poco si es obligatorio u opcional, da igual. Se necesitan 3 tablas. 3 tablas, ¿vale? 3. Una para cada entidad. Es decir, una para aquí, otra para aquí. ¿Vale? Y hay una más para la correspondencia. En este caso, el rombito tiene tabla. ¿Vale? ¿Y qué tiene que tener el rombo? Pues tiene que tener, fíjate, dice, deberá contar entre sus atributos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por lo menos ha de tener las claves de las entidades. Puede tener más cosas, pero al menos tiene que tener las claves de las entidades. Coge una silla si quieres ahí. Al menos tiene que tener las claves de las entidades, pero puede tener más cosas. Es decir, que hereda las claves, pero podría tener atributos propios. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la clave de deportista? Por ejemplo, el DNI. ¿Cuál es la clave de sesión? La fecha, si no hay 2 sesiones el mismo día. Si hubiera 2 sesiones el mismo día, ¿qué podría coger?
La hora, la fecha y la hora serían dos buenos datos porque también son gratuitos, los cojo del dispositivo. Y me sirven para ordenar la sesión. ¿De acuerdo? Entonces sería buena opción. Pero bueno, vamos a coger la fecha. No tengo rotulador rojo, pero estos datos irían en rojo y este dato de aquí también iría en rojo. ¿Vale? ¿Qué dato iría en rojo? El de aquí. Los que metéis en rojo. En rojo y en rojo. ¿Vale? Él los va a poner ahí en rojo, que puede. ¿Vale? La fecha inicia el microciclo en rojo, el DNI la fecha en rojo. Pero el rombo hacen podría tener más datos. Y ahí es donde quería yo entrar. ¿Qué otros datos irían ahí y no irían ni aquí ni aquí? Por ejemplo, ¿Lo que hiciste en esa sesión? más o menos, esa es la idea. Lo que te ha pasado a ti en esa sesión. Fijaos, antes de avanzar más. Bueno, Javier, tú que igual... Bueno, como quieras. ¿Para qué sirve el rombo aquí? ¿Para qué sirve el rombo? Pues sirve para conectar las filas de deportistas y sesiones. Aquí no me hace falta el rombo. Pero, o sea, como tabla. ¿Por qué? Porque hay una serie de características que hace que, incluyendo este dato en esta tabla, yo ya tenga conexión. Es decir, yo ya sé a qué microciclo pertenece esta sesión, porque incluyo este dato aquí. Y no me hace falta una tabla. Pero aquí no puedo, yo no puedo incluir la fecha de la sesión aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, el deportista hace varias sesiones. Luego, si incluyo fecha aquí, ¿qué sería? Múltiple, no lo puedo incluir. Y tampoco puedo incluir aquí el DNI por la misma razón. Porque como una sesión está hecha por varios deportistas, lo tendría múltiple también. Entonces, como no puedo incluir los atributos en las entidades, hago una tabla nueva. Fijaos que siempre en estos modelos, siempre que no pueda almacenar los datos, me tengo que ir a una otra tabla, ¿de acuerdo? Entonces, esa tabla me sirve para conectar los deportistas con las sesiones. Me sirve para saber qué sesión ha hecho un deportista o qué deportistas han asistido a una sesión determinada. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla, que al menos tendrá ese DNI y esa fecha, tendrá filas y tendrá una fila por cada asistente que venga a la sesión. Es decir, si el DNI 123 ha venido a la fecha de hoy, añado una fila. Si el 456 ha venido a la fecha de hoy, añado otra fila. ¿De acuerdo? Por cada asistencia voy a tener una fila. Luego, también pensad que los controles de asistencia están aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero puedo añadir más cosas. Puedo añadir más cosas. Y esas cosas tienen que ver con... Vaya susto, qué locura. Hizo ruido el área. Estabas durmiendo. Esas cosas tienen que ver con lo que le pasa a ese deportista en esa sesión. A esta persona, en la fecha de hoy, ¿qué le ha pasado? ¿Qué cosas le pudieron haber pasado? Sí, completo no. No, no me refiero a eso. Me refiero a que me digáis qué datos serían interesantes. No os olvidéis del objetivo principal. Yo al principio dije, tenemos deportistas que entrenan y queremos monitorizar un poco el entrenamiento de esos deportistas. Entonces, ¿qué me puede interesar a mí almacenar que le haya pasado a ese deportista en esa sesión? Si la completo no. Bueno, pues si la completa o no, venga. Más. ¿Eh? Hombre, claro, por ejemplo, el dato típico podría ser un RPE. ¿Vale? Es un dato súper típico.
de la sesión. ¿De acuerdo? Y todo lo que conlleve. ¿De acuerdo? No sé, pues imaginaos, pues, si quisierais, pues frecuencia cardíaca media, ¿vale? ¿Demo? ¿Algo más? Máxima. Bueno, todo lo que le pueda pasar, aquí no puede estar porque es múltiple, aquí no puede estar porque es múltiple, ¿vale? Entonces estaría ahí. El volumen total en kilos, por ejemplo. Por ejemplo. Pero sería si es diferente al que está prescrito aquí, ¿vale? Para comparar. Sí. Claro, ese es el propuesto y el realizado. Digamos que todo lo que es realizado de la sesión estaría aquí y todo lo que está, la carga externa estaría aquí, ¿de acuerdo? La carga interna aquí y la carga externa aquí, ¿vale? Vale como elemento de soporte para aquellos que estéis pensando sobre estas cosas, ¿no? Ahí podríais seguir, ¿de acuerdo? Si queréis seguir, imaginaos que queréis prescribir, no voy a seguir, pero voy a dar alguna pincelada. Si queréis seguir, por ejemplo, quisierais hacer una prescripción de la sesión, si quisierais detallar la carga externa, ¿dónde la detallaríais? La carga externa no puede ser de deportista. La que propone el entrenador. Por ejemplo, en tu proyecto, el que queréis hacer, imagínate que es pues algo de fuerza. ¿Dónde colocaríais la carga externa? ¿Dónde colocaríais lo que hay que hacer? En la sesión. Si lo haces en la sesión, lo puedes hacer. Metes ahí un campo que sea descripción de la sesión y lo puedes hacer ahí. Perfecto. Pero si quieres tener una planificación sobre diferentes cantidades de diferentes cosas, pues diferentes manifestaciones de la fuerza o de la resistencia o de lo que fuera, no podrías porque está todo absolutamente revuelto dentro de un campo. Y es muy complejo, poder puedes, pero es un poco complejo entrar dentro de ese campo, buscar. Quiero decir, si colocáis aquí un campo, cajón desastre, y metéis ahí todo, vale, pero no querráis luego analizarlo. Y la planificación, tú lo haces en función de estas cosas. Luego, si planificas, no sería esa la mejor opción. ¿Para qué? ¿Qué tendría? ¿Perdón? Sí, no, son claves. ¿Qué colocaría aquí? Colocaría, imagínate, pues, colocaría 3 de 5 repeticiones, taca, 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 ¿vale? O 10 de 100 metros, taca, 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 ¿vale? O 6 de 30 segundos, taca, 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 ¿vale? ¿Sí? ¿Esto qué son? Características de la sesión. No, son tareas de la sesión. Son tareas de la sesión. Y tiene una pinta de tabla que flipas, ¿no? Pues claro, tiene que ser otra tabla diferente con el formato de la tarea de la sesión, ¿vale? Ahí os dejo que puruléis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, también los que queráis tirar por ahí, pues genial, ¿vale? Vale, pues vamos a por otro ejemplo. Imaginad que queréis hacer una observación
de cosas que pasan en un partido de lo que queráis o un evento deportivo el que vosotros elijáis, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, pues el que vamos a utilizar como ejemplo en clase probablemente, salvo que me dirijáis hacia otro sitio. Imaginad pues un partido de básquet y observáis pues las típicas acciones que forman las estadísticas de un partido, ¿vale? ¿Qué entidades tendríais ahí? Las estadísticas. No, para registrar todo lo que pasa y para conseguir unas estadísticas individuales por cada una de las personas que intervienen ahí. Jugador. ¿Qué datos tenemos en jugador? Nos ceñimos a lo que nos interesa para lo que hay que hacer, ¿eh? Número de la camiseta. A ver, el nombre seguro, porque bueno, por encima de números son personas, ¿no? Entonces el nombre seguro. ¿Qué más? Oigo dorsal. Esto ocurre siempre. Siempre es así. ¿Por qué no? A veces cambian los es baloncesto. A veces cambia el dorsal. ¿Cuándo puede cambiar el dorsal? Pues, en categorías inferiores se comparte el dorsal. Hay deportes que no usan dorsal. Estamos en un partido de Pero bueno, pero en baloncesto, sí, necesitas un identificador. En este caso, ¿cuál podría ser el identificador? O a lo mejor el mismo nombre podría ser el identificador. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario relativamente pequeño aquí. Es decir, tampoco hay tantas personas como para no diferenciarse por nombre o por nombre deportivo. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor podría ser que el nombre fuera un identificador. Ahí podría ser, o si no, pues tiráis del DNI, de la ficha, del GetUID, de lo que queráis. ¿De acuerdo? El dorsal no puede estar aquí porque podría ser múltiple o podría no haberlo, no sé. ¿Vale? Pero desde luego podría ser múltiple. Es decir, un niño pequeño puede jugar con diferentes camisetas. ¿Vale? La fecha de nacimiento. En este caso, para observar, no es vital para nada, pero bueno, si tiene que ir en algún sitio, iría ahí. Si es necesario para las categorías. Al ser para analizar eso, no ponemos los datos de DNI y eso. No, precisamente no, claro. O sea, con el nombre ya está, ya le digo. Podría llegar, a lo mejor una foto podría ser interesante. No, eso no. En todo caso, de momento no. Puede jugar de varias cosas. Cuando no encontréis cuando veáis que a lo mejor falta un poco de contexto para definir una entidad, probad con otra, porque luego al final encontráis dónde está la ubicación de cada uno de los datos. Probemos con otra. ¿Perdón? Oye, dime. Acciones de juego. Interesante. ¿Y qué te ha llevado a decir esto? Eso dijiste antes que no pusiéramos de momento en la otra tabla lo de los rebotes, puntos, posiciones y todo esto. Pues supongo que durante el partido, pues si ponemos otra tabla con puntos, o sea, triples, tiros libres, rebotes, cosas así. Vale, o sea que tú te estás imaginando una tabla que tiene ¿qué datos? Puntos por partido. Ya no lo estoy oyendo. Tiro libre. Vale, y dentro de esta tabla sería así, ¿no? De momento solo tienes uno, lanzamientos.
Y en la primera fila aquí, ¿qué colocamos? El nombre. Pero es que, ¿a quién lo hace? Bueno, el identificador, por ejemplo, pues Luis. ¿Vale? Ah, bueno. Sería el anterior. Hay un número. No me estoy enterando del número. Esto sería el número de lanzamientos. No. Aquí dice que el número de lanzamientos. Así está analizando el equipo entero. Primero Sí, tenemos que poner. Pero eso es poner quién lo hace. Pero lo está poniendo. Pero digo que no podemos quitar el identificador. Fijaos, mira, esto, a ver, no sé si nos va a valer para algo, pero esto no lo podemos hacer porque si, por ejemplo, ¿qué otros datos habría aquí? El nombre. Para identificar al ciudadano. Pero entonces, si está aquí como un campo, ya no está aquí dentro. O entonces, si está aquí, ya no está aquí. Entonces, aquí no puede estar el nombre. Fijaos, cuando le ponéis el nombre a una entidad, lo enfoco desde otro punto de vista. Si le ponéis el nombre a una entidad, las filas son jugadores, aquí en este caso. Si le ponéis el nombre a una entidad, acciones de juego, cada fila debería ser una acción de juego. ¿Vale? Entonces, ¿qué datos tiene una acción de juego? No, porque si ponéis aquí triples, si ponéis lanzamientos y ponéis triples, rebotes, asistencias. Si hacéis esto y tendríais esta tabla, triples, rebotes, asistencias, ¿qué va a pasar aquí? Si añado una fila aquí, es que se produce una acción, ¿no? Si cada fila es una acción, añado una fila, es que se ha producido una acción. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Va a haber vacío seguro. O es triple, o rebote, o es asistencia. Entonces, no. Esto no tiene muy buena pinta. ¿De acuerdo? Pero si alguien tira 0, se coloca 0 y ya está, ¿no? O sea, si alguien me ha metido 0 triples, 0 triples. Sí, pero es que aquí no es que sea 0. Es que no está. Es que no está. Entonces, esto, a ver, si lo hacéis, vais a obligar a, con todos los cálculos que querréis hacer aquí, que van a ser muchos, vais a tener que empezar a añadir los isempty y todos los condicionales. Se va a complicar mucho. Y no vale la, y aparte que puede generar problemas de cálculo y problemas de ordenación. Entonces, es que se puede evitar perfectamente. Pues si no pudiéramos evitar, no lo evitamos, pero se puede evitar perfectamente. Entonces, esta organización, fijaos, que es lo que os estoy intentando trasladar estos días, esta organización de la información en estas tablas no pinta bien. Podéis hacerlo, pero lleva aparejado un montón de desventajas. Entonces, hay que hacerlo de otra forma, porque en esta tabla aparecen blancos, o sea, aparecen vacíos. Entonces, hay que intentar hacerlo de otra manera. Tipo de acción. Ahora hemos cambiado y lo que antes estaban las columnas, triple, rebote, asistencia, lo acaba de colocar vuestro compañero aquí. Triple, rebote, asistencia. Fíjate que es una maniobra bastante sencilla. Pero ahí ya no se repite, ya no hay blancos, porque también me dijiste el tipo. ¿Quién la realiza? ¿Quién la realiza? Por ejemplo, pues el jugador. Quien sea. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuándo se realiza?
Pues aquí será pues en el 1,36, en el 7,52, en el 6,14. Fijaos que aquí puedo contar los tiros de Luis, los triples de Luis. Sí, porque hay dos, los puedo contar. Entonces, ¿tengo las estadísticas de Luis? Sí, las tengo. Pero es que podría contar incluso más cosas. Podría decir, dame todos los triples que ha lanzado Luis en los primeros 2-3 minutos. También puedo hacerlo. Lo puedo hacer todo aquí. Entonces, Bueno, falta saber, ahí habrá que poner si hay acierto o no. ¿No? Puedo hacer 15. ¿vale? Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuándo se ha hecho? Resultado o consecución de la acción. Y os falta una que también es típica, que es ¿dónde se ha hecho? Porque a lo mejor yo quiero saber si se ha hecho en una zona, si se ha hecho en otra, si el lanzamiento, pues que sé, pues en tenis, si va a un punto, si va a otro sitio, si se hace desde un remate, si se hace desde un carril en fútbol, o si se hace desde el centro, desde donde sea. Entonces, todo esto estará ahí. ¿De acuerdo? Que a lo mejor se pueda englobar todo en el tipo de acción, podría ser, pero todo estará ahí. ¿Vale? El resultado entra en el. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de acciones hay? Un rebote. ¿Cómo podría ser un rebote fallido? Vale, pues entonces, si hubiera acciones que se configuran de una forma y acciones que se configuran de otra, como me está proponiendo él, que a veces ocurre, ¿vale? O acciones, imagínate, pues que observo las acciones de los jugadores y las acciones de un portero. Tienen seguramente, no porque sean diferentes el tipo de acción, pero a lo mejor no tiene zona, la acción del portero no tiene zona. ¿Por qué? Porque está ahí colocado en el mismo sitio casi siempre, ¿no? ¿Vale? Entonces, si hubiera acciones de diferente naturaleza, pues haría dos tablas, una de acciones de juego del jugador y otra acciones de juego del portero, por ejemplo. Y las caracterizaría con los elementos que corresponderían en cada uno de los casos. Porque habría filas en tablas que son diferentes a las filas de las otras tablas. Justamente tienes que separar eso. No. Un triple puede anotar o no, pero una asistencia o a das o a das. Si no, Bueno, no pues puedes. entonces, si hay acciones que no tienen resultado, lo quito de aquí y lo meto en la tabla de las acciones que sí tienen resultado. Acciones con resultado, acciones sin resultado. Claro, o sea, eso entraría en que tú la asistencia la das o no la das, pero ya no la contarías como asistencia, sino como tipo de acción, base, fallido. Entonces, ¿sabes? No sería ya asistencia. Pero pues no la registras como asistencia. Claro, No, digo, no añades la fila. Digo, no haría falta hacer otra tabla porque contaría como pase, no como asistencia. Pues a lo mejor puede ser. Si no te entendí al principio, puede ser. ¿Qué quiere decir? Que si hay variedad en las acciones, hay variedad en las tablas. Pero es que os va a ocurrir lo mismo, exactamente igual, en el ejemplo anterior. Lo que pasa es que no profundizamos. Porque las tareas de una sesión nunca tienen la misma estructura. Porque os puse 3 ejemplos de 3 tareas diferentes. Os puse una tarea basada en repeticiones, una tarea basada en el tiempo y otra tarea basada en la distancia. Claro, eso no lo podéis mezclar en la misma tabla, porque una tarea o se mide en distancia, o se mide en repeticiones, o se mide en tiempo. Con lo cual tendréis que tener 3 tablas diferentes, una para cada tipo de tarea. Vais a tener tablas, no. Pero tampoco vais a tener un número brutal de tablas, pero 6, 7, 8, 10, sí. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, imaginad que eso está por ahí.
sigo insistiendo. Todo esto ahora mismo lo estamos viendo desde un punto de vista muy teórico, pero esto vamos a hacer un ejemplo de cada cosa. Lo que pasa es que los ejemplos, por ejemplo, en el caso práctico de prescripción de actividad física va a ser el último, es que no me da tiempo a hacer todos los ejemplos a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en cada ejemplo voy avanzando un poco en la construcción de la aplicación, pero que sepáis que están ahí, ¿no? ¿Qué más entidades podía haber aquí? Sí. ¿Oí por ahí algo? El partido. ¿Qué datos habría en el partido? La fecha. La hora seguramente también. En muchos casos hay varios partidos el mismo día. Vale. Jugar. Y la meteorología, pero ya no voy por ahí. Cuando ya empezáis a tener que buscar demasiado los elementos, ya debéis de parar. Correspondencias. Menos mal que hay alguien por atrás que está aquí, porque no me daba la impresión. Jugadores realizan acciones. ¿De qué grado es? NM. Un jugador, ¿cuántas acciones hace? N. Una acción, ¿cuántos jugadores la hacen? Bueno, depende de las acciones que valoréis aquí, pero en principio estamos valorando acciones individuales. Entonces, 1. Fijaos que aquí va a haber una acción concreta, es decir, va a haber un lanzamiento de triple en el minuto 4:32, ¿de acuerdo? Que termina en canasta, desde la zona de triple central, ¿vale? O derecha o izquierda, ¿de acuerdo? O sea, esa acción es de un jugador nada más. Aquí no tenemos acciones tipo, ¿eh? Tenemos las acciones del partido, las que se van produciendo en el partido, ¿de acuerdo? Jugador obligatorio u opcional. Todos los jugadores hacen acciones. Hombre, vamos a ver, si antes me decíais que a lo mejor podía haber uno que no entrenase, en todos los equipos siempre hay alguno que está lesionado que ni siquiera juega. Ya no es que no entrene, es que... Entonces, puede que tengáis ahí a alguien que está, pero no puede hacer acciones. Y, Claro, entonces, perdón. Y en las acciones de juego... Sí, pero me diréis, bueno, a lo mejor hay acciones de juego que estoy observando que no están hechas por ningún jugador, o situaciones o cosas que pasan, pues no sé, pues que un balón vaya no sé dónde, cosas que ocurren, interrupciones, o yo no sé, ¿vale? Bueno, en principio, las acciones que estamos manejando aquí son todas humanas, ¿no? ¿Vale? Regla 4, pues clave de jugador va para aquí. Pues confirma quién la hace, tiene que estar ahí, ¿vale? O sea, lo que decíamos, quién la hace, tiene que estar, ¿vale? Y esa regla, pues me lo dice. ¿Qué más correspondencias hay aquí? No habría que volver a peñar. Sí, no, claro, a ver, si ya está, pues no la pones en rojo y ya está. Tener dos atributos iguales, dos columnas iguales, ya sí que ya entiendo que no lo vais a hacer. Entre jugadores y partido. Entre jugadores en partido, no. No me interesa saber quién juega qué partido. ¿Cómo no me va a interesar? Por Dios. ¿Cómo no me va a interesar? ¿De qué grado es? Juegan. Muchos jugadores juegan un partido. Como muchos jugadores, no. Siempre hay que partir de una fila. Un jugador, ¿cuántos partidos juegan?
varios. Y ahora, un partido, siempre partimos de una fila, un partido por cuántos jugadores es jugado. Por varios. Pues otra MN, por lo tanto, juegan, tiene tabla. ¿Vale? ¿Qué datos tendrá al menos? La clave de jugador, que podría ser el nombre o un identificador, y la clave de partido, que sería la fecha y la hora, por ejemplo. ¿No? Y si varios, si en la misma fecha y hora aparecieran varios partidos, pues me tendría lugar y ya está, ¿vale? Te veo con sueño. Te veo con sueño, tío. Pero repite esta. Pues no hay sueño, me quedo. No, muy bien, muy bien. Claves ahí metidas. ¿Qué otros datos puede haber? Y ahora ya llegamos al objetivo final de todo esto. Este ejemplo, recuerdo que servía para observar lo que hay y sacar las estadísticas correspondientes. Pues ahora colocadme las estadísticas por todo este sitio. Por todo esto que tenemos por aquí. Por ejemplo, ¿dónde estaría el número de rebotes que hace Luis en el partido de hoy? En acciones de juego. En acciones de juego no estaría. Porque si yo coloco aquí el número de rebotes de Luis hoy, cada vez que aparezca Luis aquí, este valor pues será 5. Cada vez que aparezca Luis será 5 también. Sería una repetición innecesaria. En juega. Porque en juego ya tengo quién y cuándo. Y ya sería una cosa que le pasa a un jugador en este partido. Igual que realizan sesiones, teníamos lo que le pasaba a un deportista en una sesión, pues aquí tenemos lo que le pasa a un jugador en un partido. Y el número de rebotes que coge ese jugador en ese partido estará ahí. Por lo tanto, todas las estadísticas individuales de ese partido, de ese jugador, estarán ahí. ¿Crees que relacionar juegan con acciones de juego? No. Pues porque no me hace falta. Para calcular el número de rebotes, entonces, a de acciones de juego no coges nada. Pero eso es una acción que puedo hacer luego en la aplicación. Pero ahora no. Yo no necesito vincular las filas aquí. Solo necesito contar cuántas filas hay con determinada condicionante. Pero no necesito vincular las filas de entrada. Aunque si lo haces, vas a repetir campos aquí. Tampoco va a cambiar nada. Las correspondencias las hacéis para poder añadir campos en tablas. Para poder conectar las tablas. Si yo tengo aquí el nombre y tengo aquí, por ejemplo, el nombre, yo ya puedo conectar esta tabla por el nombre. Entonces no me hace falta. Si lo haces, no vas a aportar nada nuevo. Pero, por ejemplo, si quisiera saber cuántos rebotes se han cogido en un partido, ¿dónde lo colocaría? Es un partido. Y si quisiera saber cuántos rebotes ha cogido Luis en toda la temporada, ¿dónde lo colocaría? En jugador. Bueno, en jugador temporada, pero bueno. Acumulados. Vale, por lo cual las estadísticas estarían distribuidas en diferentes tablas. ¿Vale? Cógeme un momentito Y una cosa, la cámara. entonces no hay correspondencia entre acciones y partidos. ¿Cómo? No hay correspondencia entre acciones y partidos. ¿No hay correspondencia entre acciones y partido? Puede haberla. ¿Y por qué no la puedes?
No, yo no estoy completando todos los, pero sí que la va a ver. Porque tú necesitas saber a qué partido se refiere una acción que es registrada. Bueno. Yo simplemente os doy puntos de arranque para posibles proyectos. Tampoco el anterior estaba completo, ¿vale? Bueno. No sé con cara. Sí. A la derecha. No. Abre un momento. Teoría son que se vaya a aquí. Y si me estaba funcionando todo. ¿Cómo era? Aquí. Nah, bueno, es igual. Ok, vale. Estos serán, bueno, pues son casos particulares que podéis luego vosotros personalizar para vuestros proyectos particulares. También sobre valoración funcional también hay muchas cosas, pero es bastante más sencillo y va a ser el segundo ejemplo, con lo cual vamos a llegar antes ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que tengáis esa información para... Pensad que, por ejemplo, todo esto, luego podéis diseñar pantallas con diferentes botones que pulséis, donde hago clic aquí, pues se ha producido un triple en la zona tal, ¿vale? Todo esto es muy automatizable. Es decir, todo lo que tenemos aquí de tablas es solo el almacén de los datos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, hay que currárselo un poquito con la herramienta, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos entonces a continuar un poquito con la parte del modelo que estábamos haciendo, el ejemplo de evaluación en tecnología. Entonces, abrimos FileMaker. ¿Cómo le llamamos a esto? Vale, pues supongo que tendréis más o menos hecho lo que teníamos en las últimas clases. Todos aquellos que no lo tengan, que lo pidan, si quieren seguir la clase. ¿Qué hicimos en la...? Lo que le cuesta vida esto. Es que no te veo. Le cuesta un huevo. ¿Qué? Sí, en blanco, vamos. Vamos, lo del otro día. 300. ¡Oh! No tengo nada.
Bien, entonces seguimos con el ejemplo del otro día. Por ejemplo, el otro día lo que hicimos fue implementar todas las tablas, de manera que si estáis en FileMaker y vais a archivo, gestionar base de datos, archivo, gestionar base de datos, ahí os encontráis con todo lo que teníais del otro día. ¿De acuerdo? La tabla de alumnos, la tabla de evaluación y la tabla de grupo. No, pone no hallaste. Los archivos, ahí no te puedo ayudar. No me acuerdo si lo guardé. Pero ¿cómo? No había que guardar. No, lo has cambiado de sitio. Entonces no lo encuentro. Lo cambié eso. No. Busca el nombre por el nombre y haz doble clic del archivo, como en todos los archivos del mundo, en todas las aplicaciones. Bien, ahí tenemos la tabla de alumno, la tabla de evaluación y la tabla de grupo. Con todos y cada uno de sus campos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hicimos el otro día fue implementar esas tablas. Esas tablas ya están ahí. ¿Qué nos muestra, en este caso, la herramienta? Sal de ahí, si quieres. Nos muestra en principio una pantalla que no hay nada. ¿De acuerdo? Bien. Si puedes mostrar, vete arriba, vete a vista, barra herramientas de estado. Vale, esto es lo que os saldría en la aplicación a todos, ¿de acuerdo? Supongo que estáis viendo todos, salvo los menús que tenemos ahí, el resto de las cosas los estáis viendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué nos muestra la herramienta? La herramienta nos muestra pantallas, que les llama, la herramienta les llama presentaciones, ¿de acuerdo? Le llama presentaciones. Entonces, nos muestra formas de acceder a las tablas. Las pantallas son formas que tenemos de sacar datos de las tablas. Pero no nos muestra la tabla como tal. Si quisiéramos la podría hacer. De hecho, tenemos formas de acceder a esa tabla siempre y cuando la presentación sea exclusivamente de esa tabla, ¿vale? Podemos simplemente ir al formato de tabla y lo veríamos. Pero ahora ya no lo vamos a ver. Nosotros ya sabemos que hay una tabla de alumnos, que está por ahí atrás, una tabla de grupo y una tabla de evaluación, que tienen citas. Eso ya lo tenemos en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata ahora? Pues ahora se trata de configurar diferentes pantallas, pero pantallas no que me muestren el formato de tabla, sino pantallas que me muestren el formato que a mí me interesa. Por ejemplo, si a mí me interesa ver la ficha de un alumno, pues entonces tendría que sacar una pantalla que tendría que hacer una pantalla que me sacara datos de la tabla de alumnos. ¿De acuerdo? Cada vez que hacéis una tabla, automáticamente FileMaker os coloca una presentación de esa tabla por si os vale. Pero casi nunca os va a valer directamente, porque si vais aquí al menú de presentación y vais a la tabla de alumno, es la que os ha hecho por defecto. ¿Vale? Por defecto. Esto, evidentemente, tiene poco recorrido. Tiene poco recorrido. Si quisiera verlo como tabla, lo podéis hacer aquí. ¿Vale? Entonces tendríais vuestro Excel de toda la vida. Lo que pasa es que vuestro Excel de toda la vida es menos competente que lo que vamos a hacer. Porque nosotros en una pantalla vamos a mezclar muchas cosas. Vamos a mezclar datos de una tabla con datos de otra tabla, con botones que hagan cosas, con visualizaciones web, con gráficas, con un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mantened esa imagen de tabla en la cabeza, pero vamos a por las tablas que realmente sean operativas, que sean funcionales, que nos sirvan para algo. Entonces, en este caso, imaginad que a mí me interesara conocer una ficha del alumno, pero claro, no solamente con el DNI, los apellidos y la foto, sino que a mí me interesaría, ¿qué me puede interesar? Pues me puede interesar todas las evaluaciones que ha tenido este alumno, porque puede tener más. ¿De acuerdo? También me puede interesar el grupo al que pertenece este alumno en cada una de las evaluaciones.
También, si me puedo ir, a lo mejor, por otra parte, me puedo ir a cada grupo, al grupo, y no me interesa solo ver el nombre del grupo, las notas y la meta. A lo mejor me interesa saber qué componentes tiene este grupo, quiénes son, o qué evaluaciones están regidas por este grupo. Entonces veis que las pantallas generalmente tienen cosas muy variadas de muchas tablas. ¿Se acuerdan? Bien, entonces quedamos con el concepto de presentación que se refiere a cada una de las pantallas que vamos a utilizar en la aplicación. Con lo cual, diseñar las pantallas, las presentaciones adecuadas, también es importante para la aplicación. ¿De acuerdo? Porque si no es funcional la manera de moverle por las presentaciones, la aplicación no será funcional. Aunque tenga las tablas perfectamente diseñadas. Si las tablas no están perfectamente diseñadas, esto va a ser muy complicado de manejar. Entonces, eso por un lado. Concepto de presentación. Luego volvemos a ver. Más cosas. Las filas de las tablas. Es decir, la información que añadimos. ¿No? Imaginad, por ejemplo, vamos a alumno. Imaginad que quiero rellenar datos. Vamos a hacernos un pequeño ejemplo de cómo podemos rellenar datos. Bueno, pues ahora mismo esta tabla no tiene filas. ¿Por qué? Porque aquí veis que me pone que tengo 0 registros. Entonces, a esta herramienta, a las columnas de las filas les llama campos y a las filas de las tablas les llama registros. A las columnas de la tabla les llama campos y a las filas les llama registros. Entonces, tengo una tabla que tiene 3 campos y 0 registros, porque no hay. A diferencia de vuestro Excel, que donde tenéis un número de filas infinito, pues aquí no habría que crear las filas. Lógicamente, porque si tengo muchas filas, pero las tengo vacías, empezaría a tener blancos y esos blancos me molestan. Entonces, cada vez que sea necesario, voy a añadir una fila. ¿Cuándo será necesario añadir una fila? Cuando aparezca un alumno nuevo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que aparece un alumno nuevo. Añado una fila y le digo, nuevo registro. Y meto los datos del alumno. Meto unos datos cualquiera, foto incluida. Porque solo hay una foto de... ¿Vale? Ponemos el nuestro. Bueno. Sí, vosotros hacéis lo mismo. Con los datos de los ejemplos que manejamos, podéis meter cualquier tipo de dato, pero intentad meter datos que tengan sentido. ¿De acuerdo? No metáis pues, un texto, un DNI, ni cosas parecidas. Sí, copias y pegas. Y la imagen, en los dispositivos móviles, si manejéis la aplicación de dispositivos móviles, podréis acceder a la cámara del dispositivo móvil si queréis meter una imagen. Dispositivos que no son móviles y el interfaz es un poco diferente y tendréis que copia. Vale. Entonces ahí veis que ahora tendremos una fila, es decir, todo como lo podríais conocer. Si vais al formato de tabla, veréis que tendríais todo, este momento al formato de tabla, tendríais todo como lo tenéis en vuestro Excel tabla. ¿Vale? Volvemos al a la vista de formulario. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, los datos se meterían de forma sencilla. Irme a la tabla, a la presentación, a la pantalla correspondiente, añadir la fila y rellenarlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si tuviera que añadir un grupo, pues me iría a la tabla de grupo y añadiría un grupo. Por ejemplo, meto un nuevo registro y digo, pues añade el grupo 1, le pones unas notas y debería calcularse la media. Hay que guardar lo de antes, ¿no? No, no hay que guardar nada. Me pone que no hay que nada. Nada, no entiendo por qué me parece. Sí. Si os aparece una interrogación es que no os cabe, vamos a eso. No os cabe en el sitio. Cámbiame ahí una nota para que aparezca el decimal.
Vale, por ejemplo, esta situación, ¿vale? Bien, entonces, vamos al concepto de pantalla, de presentación. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos varias formas de trabajar y una de ellas es editar la presentación. Si le dais a editar la presentación, aparece pues una especie de programa de dibujo donde podéis cambiar el aspecto y muchas otras cosas, aparte de añadir elementos a las pantallas que estáis diseñando. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, pues mira, vete a la del... Bueno, sí, ahí está bien. Quédate ahí. Mira, la media no me cabía aquí, pero claro, no me cabía porque tiene muchísimos decimales, ¿vale? Entonces, claro, si lo puedo alargar, pero llegará, tampoco me interesa que aparezcan demasiados decimales. Entonces, cojo este campo solamente en esta pantalla y si buscáis por aquí en el inspector, bueno, se llama inspector esto, si vais ahí a los datos y bajáis, pues tenéis un sitio donde podéis colocar el formato decimal, baja, aquí, decimal, y le podéis colocar un número fijo de decimales que podría ser 1. ¿Vale? Con lo cual os cabría. ¿Vale? Y como esta operación, mogollón de operaciones. Por ejemplo, otra cosa. Imaginad, pues mira, aquí las pantallas que nos da FileMaker suelen tener este formato. Aparece una navegación superior. Bueno, este formato de pantalla tampoco es demasiado útil. Con ese color pijama azul, ¿vale? ¿Por qué no es demasiado útil? Porque generalmente cuando hacemos una aplicación, por ejemplo, para el dispositivo móvil, generalmente tener arriba un menú para navegar, para hacer cosas, me está quitando espacio que me hace mucha falta con los dispositivos móviles pequeños para hacer cosas. Entonces, yo de entrada, por ejemplo, este apartado de las pantallas, yo lo quitaría, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si lo quisierais quitar, podéis quitarlo o no. Pincháis, le dais a suprimir y lo borráis. Tecla de suprimir. ¿Pero qué es eso? Es una parte donde tú puedes colocar los menús de navegar, imagínate, ir a grupo, ir a alumno, ir a las notas finales. Si quieres hacer un menú en la parte de arriba, es una visión un poco antigua. Si no lo quieres quitar, te está ocupando espacio. Acabo de decir que me ocuparía espacio en los dispositivos móviles. ¿Vale? Vale, pues, por ejemplo, vámonos a la presentación de alumno. ¿Vale? No. Sí, ahora te pide si quieres guardar los cambios que hiciste en la pantalla de... ¿Vale? Bien, imagínate que esta es la ficha del alumno. Entonces, yo puedo remodelar todo lo que me dé la gana. Por ejemplo, pues la etiqueta de foto la puedo borrar. Bórrala. Esta foto la puedo hacer un poquito más pequeña. Puedo, pues, por ejemplo, borrar estos datos de aquí. Si quisiera también. Mover la foto para donde me dé la gana. Y todo me va cambiando el aspecto que va a tener la pantalla finalmente con los datos. ¿De acuerdo? Bien, imaginaos que en esta ficha, es una ficha muy pobre en cuanto a información, y aparte de esos datos, me interesará ver todas las evaluaciones que tiene un alumno. Todas las evaluaciones que tiene este alumno. Vale, pues entonces... Y por ejemplo, ahora lo tenemos así. Y si queremos volver al formato de antes, ¿hay alguna manera? Sí, sales y no guardas. Ah, bueno, pero no hay... Una vez guardado... No... Hombre, si lo guardas no lo puedes retocar. Hay cambios que se pueden hacer, evitar y otros que no. Bien, imaginaos que me interesa saber todas las evaluaciones de este alumno. Claro, fijaos que en esta tabla de alumnos, a lo mejor yo ya tengo ahora mismo 2.800 filas con los alumnos de varios cursos, ¿de acuerdo? Estar trabajando en formato de tabla no me es interesante. Me es interesante ir accediendo a cada uno de los alumnos para ver sus particularidades dentro de la asignatura. ¿Vale? Entonces, si a mí me interesa saber las evaluaciones de este alumno,
tengo que hacer tengo que establecer unas conexiones entre las filas de las tablas. ¿Quieres poner el modelo de las conexiones? No, Este no. Bueno, si recordáis, teníamos el alumno hace evaluación y la evaluación pertenece a un grupo, ¿vale? Teníamos estas tres tablas, ¿de acuerdo? Vete, por ejemplo, es que ahí no se va a ver nada. Vete a archivo, gestionar, base de datos, relaciones. Vale, teníamos esas tres tablas, ¿vale? Entonces, si quiero añadir alguna información al alumno, si está en esta tabla, no tengo ningún problema, pero en este caso me encantaría ver las evaluaciones de este alumno que están en otra tabla diferente. Entonces, voy a tener que conectar las filas de la tabla. Es decir, voy a tener que establecer una relación entre las filas de la... elemento crucial aquí, no os perdáis esto, por favor. Voy a tener que establecer una relación entre las filas de la tabla de alumno y las filas de la tabla de evaluación. Entonces yo os pregunto, ¿cuándo una fila de un alumno estaría relacionada con una fila de evaluación? ¿Cuándo qué? No, solo me lo podéis expresar en términos de esto que tenéis aquí en pantalla. ¿Cuándo una fila de esta tabla está relacionada con una fila de esta tabla? Cuando metes la primera nota. No. No, cuando no está el mismo nombre, no. Nombre no, porque el nombre se puede hacer, pero el DNI sí. Cuando coincide este DNI con este DNI. ¿Sí? Conéctalos. Arrastra y lleva los tiempos. Vale, ¿eso qué quiere decir? Lo que acabáis de hacer. Lo que acabáis de hacer es una conexión entre... A ver, es una conexión entre todas las filas. Si hay 10.000, 10.000. Si hay 3 millones, 3 millones de la tabla de alumno y todas las filas de la tabla de evaluación, que serán más todavía. ¿Vale? ¿Vale? No. Entonces, esto se llama... A ver, sois muchos y necesito un poco de silencio. Esto se llama establecer una relación dentro de files. ¿De acuerdo? Esto es posible, lo que acabamos de hacer es posible porque hemos aplicado la regla 4, no os olvidéis. Es decir, la regla 4 me dijo que replicara el DNI aquí. ¿De acuerdo? Si no estuvieran hechas las tablas correctamente, esto no lo podría hacer. Por lo tanto, la fase anterior, súper importante. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora yo ya tengo conectadas todas las filas. ¿De qué manera? Pues hay unos índices, unas tablas y unas historias que monta Feberke que no nos interesan, ¿vale? Pero ya están conectadas todas. Acepto, ¿vale? Archivo, gestionar, base de datos, relaciones. Vale. Pero una cosa. Curiosa forma. Bien, entonces, si tengo esa relación hecha, os voy a dar mucho a la lata con las relaciones, porque una vez que tengo el modelo hecho, que es relativamente fácil, pues las relaciones van a formar parte de casi todas las operaciones que hacemos, van a ser lo más importante de la asignatura, casi, como en la vida, ¿no? Igual, ¿vale? Entonces, las relaciones, cogedlas con cariño, ¿de acuerdo?
Si tengo dos tablas, aunque ya no se ve muy bien, si tengo dos tablas, imaginaos la tabla de alumno y la tabla de evaluación, y acabo de hacer una relación entre las tablas de manera que una fila estará relacionada con otra fila de evaluación, una fila de alumno, estará relacionada con una fila de evaluación. Si coincide el DNI, eso es lo que acabo de hacer. Entonces, lo que he hecho ha sido conectar una fila de la tabla de alumno con algunas filas, porque aquí puede haber una evaluación de este DNI, pero también podría haber otra del mismo DNI. ¿Sí? ¿Entendéis lo que he hecho? Pues esos son los enlaces que ha montado FileMaker por dentro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Una vez que tengo eso, yo puedo beneficiarme de todas estas conexiones para montar pantallas, presentaciones más complejas, más funcionales. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo y terminamos ahí la clase de hoy. Imaginad que necesito ver todas las evaluaciones, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a añadir aquí un elemento que me permite visualizar todas las filas que están conectadas con esta persona. Entonces, cogería el elemento portal. Portal. Esto es como si fuera una subventana dentro de la tabla que me permite ver las filas que he conectado. Y trazo un cuadradito. Más grande, no. Cancela y vuelve a hacer. Ahí. No, me vuelvo a coger portal. ¿Vale? Bien, y ahora me está preguntando, mira, para configurar este elemento, ¿de dónde quieres que traiga esas filas? Despliego y la única tabla que tengo relacionada es la de evaluaciones. No podéis traer elementos de tablas no relacionadas. Ojito con esto, ¿vale? Nunca. Pero no podríais. Entonces, coges de evaluación. Y ahora yo ordeno, por ejemplo, ¿estos qué van a ser? Van a ser una especie de subtabla. Imaginaos que cogéis en Excel, hacéis una selección de un trocito y lo lleváis a otro lado. ¿Vale? Pues eso. Pues cada una de estas filas van a ser evaluaciones de esta persona. ¿De acuerdo? Evidentemente, 8 filas no va a tener, porque no es posible, porque no tenéis tantas oportunidades. Entonces, puedo ordenarlas. ¿Vale? ¿Cómo podría ordenarlas? Pues a lo mejor las puedo ordenar por curso, ¿vale? Doble clic, mover, por convocatoria y ya está, ¿vale? Las ordenaría por curso. Puedo filtrar, quiere decir, sácame unas sí, otras no. Imagino que las quiero todas. Puedo borrar filas también de aquí, es decir, puedo borrar evaluaciones si quisiera. Todavía no vamos a llegar a ello ahora. Y puedo permitir desplazamiento vertical si hubiera muchas. Imagina que tuviera 74. Yo puedo, ¿vale? Hacer scroll aquí, mover para arriba, ¿vale? Aquí tengo el número de filas, 8 me parecen muchas, pues ponle, por ejemplo, pues 4 y permitir el desplazamiento vertical. Sería una forma de ahorrar espacio, casi nadie tiene más de 2, pero bueno, por dejar algún espacio, ¿vale? Acepta. Y ahora me dice, vale, y de evaluación, de las filas de evaluación, ¿qué datos quieres ver? ¿Qué datos quieres ver? Por ejemplo, no, todos no, porque el DNI no me haría falta. Porque el DNI ya lo tengo aquí. Y todas tienen el mismo DNI. Entonces, es ridículo. Entonces, por ejemplo, pondría curso, convocatoria, nota del test, aptitud, nota del grupo y nota final. En ese orden, por ejemplo, ¿vale? Le das a aceptar y te haría esta presentación, ¿de acuerdo? Que podéis retocar, de manera que un portal va a tener todas las filas que haya relacionadas y lo que queráis que se vea está dentro de la primera fila.
acuerdo? ¿Vale? Bien, sin movernos de aquí, vamos a volver a ir a donde estábamos al principio, cuando conectamos las tablas, que es en archivo, gestionar, base de datos, relaciones. Y hacemos doble clic en esta relación. En la única que tenemos. Dale para atrás. Vamos a la relación que tengo y hago doble clic. Vale, aquí, esto es un pequeño ejemplo. Simplemente luego iremos haciendo más cosas a lo largo de todos los casos prácticos. Esta relación que conecta filas, yo le puedo decir que me permita crear filas también. Es decir, no solo me conecta a las filas, sino que también me puede permitir crearlas. ¿Vale? Entonces le digo, mira, en evaluación, permíteme crear filas. Acepta. Acepta. Y sal de la presentación, guardando todo lo que se mueve. De la presentación. ¿Sí? Bueno. Se me olvidó una cosilla. Edita la presentación. Haz doble clic en curso. Crea una etiqueta. Acepta y ponla arriba. Muévela para arriba. Doble. Voy a repetir ahora. Voy a estar todo el rato repitiendo. Doble clic en convocatoria. Creo la etiqueta y lo muevo por arriba. Doble clic en nota del test. Creo la etiqueta y muevo para arriba. Y así con todas. Creo la etiqueta y muevo para arriba. Esto lo puedo hacer así o lo puedo hacer con otras abreviaturas. Es decir, estoy configurando la pantalla. ¿De acuerdo? Estoy remodelando lo que yo quiero ver en el tamaño que me dé la gana. Porque si esta presentación es más pequeña y me cabe en el móvil, pues la tengo que hacer un poquito más pequeña. ¿Y para qué duplicar? No, duplicar no duplicamos. Creamos la etiqueta. Espera, que vas un poco rápido para buscar. Vale, entonces, bueno, es una manera de hacerlo, pero si queréis copiar, pegar y hacerlo, esto lo podéis pues variar. Por ejemplo, haz doble clic aquí en convocatoria. Pues quítale, por ejemplo, algunos datos. Ya está, por ejemplo. Lo mueves ahí. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con las pantallas, las presentaciones. Lo que no puedo cambiar es la situación de los datos en la primera fila del portal. Eso no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar, pero entonces no funciona. No lo debo cambiar. Entonces, salimos de la presentación y me queda esta pantallita que sigue sin ser súper funcional, pero ya es mucho más funcional que antes. Porque, por ejemplo, para Hugo, que tiene estos datos, yo puedo venirme aquí y puedo añadir en el curso 25-26 una evaluación. En la convocatoria de junio y colocarle las notas que sean. Pero cuando acabe esta evaluación puedo venir aquí y añadir otra. ¿De acuerdo? Es decir, me acabo de hacer una pantallita que me está usando datos de dos tablas. ¿De acuerdo? Y fijaos que, por supuesto, esta fila que yo relleno aquí, si me voy a la presentación de evaluación, aparece ahí. ¿Vale? Y aparece con el DNI de Hugo automáticamente. Es decir, que los datos que están formando parte de la conexión ya se rellenan automáticamente. ¿No? Con lo cual, fijaos que en el fondo, los datos que me hacen repetir las reglas, yo no los tengo que repetir a la hora de cubrirlas. ¿De acuerdo? Yo no me tengo que acordar del DNI de Hugo para rellenar la posición de Hugo. La nota final sería que relacionar. Eso lo hacemos después. Claro. La evaluación, por eso, la correspondencia está en evaluación. Hasta aquí. Lo vamos a hacer con más calma, pero bueno, ahí tenéis un pequeño avance de lo que vamos a hacer.
¿Sabes lo que dice?